El carácter de Dios, nuestra invitación para entender ese carácter de Dios, para, en otras palabras, saber cómo es Dios. Y para eso estamos utilizando este libro del profeta Isaías. Espero que hayan tenido la oportunidad de leer los capítulos que nos corresponden en el día de hoy. En este mes estamos enfatizando la autonomía y misericordia de Dios. Entre tantos temas que encontramos en estos capítulos de estos días, estamos resaltando que Dios es misericordioso, pero también autónomo. No sé si leyeron en los capítulos 26, 27 y 28, pero si lo hicieron, o los que lo hicieron, seguramente coincidirán conmigo en pensar que son dos capítulos bien difíciles de entender, complicados, digamos que con temas como revueltos, palabras inclusive y simbolismos difíciles de entender, de ubicar en la historia. Es probable que si usted leyó esos dos capítulos no los haya, no haya sentido como que disfrutando leerlos, no sé si lo hizo. Pero espero que no se desanimen de leer. Hay algunos capítulos difíciles de entender, como dice también Pedro con respecto a Pablo, ¿no? Difíciles de entender, y a veces los indoctos los tuercen para su propio beneficio, dice Pedro. Entonces yo pensaría que también con los profetas puede pasar lo mismo, de utilizar profecías. El vocabulario profético es tan particular que algunas personas incluso que reclaman cierto tipo de profecía hoy en día en la iglesia, tratando de alguna forma imitar al profeta del Antiguo Testamento, echan manos del vocabulario de los profetas para aplicarlo en nuestro contexto, y algunos hasta pretenden hablar así en una forma, es interesante porque se sienten profetas pero están hablando en la versión Reina Valera, hablan muchos, ¿no? No tanto en una versión del cielo, sino en versión Reina Valera. Entonces utilizan palabras de aquí que pueden ser acomodadas para de pronto regañar a alguien o para manipular. Bueno, son algunos casos que uno encuentra del uso de la profecía o de estos profetas de una manera a veces equivocada. Y cuando el texto es tan complicado como estos dos, y les confieso que en lo que vamos hasta el momento, estos 28 capítulos, son los dos capítulos que más trabajo me ha costado decir: Señor, ¿qué quieres decirnos con esto? Yo, Señor, ¿qué es lo que nos quieres decir con esto? Era mi preocupación. Entonces, pues vamos a salirnos por el lado más fácil. Vamos en primer lugar a leer que de la única forma que podemos decir Biblia 100% es cuando leemos. ¿Sí? A veces me dicen: no, es que es Biblia 100% bíblico. 100% bíblico solamente es cuando leemos. Ya en el momento en que yo hago un comentario, ya no es 100%, ya es mi opinión o la opinión de algún teólogo, exegeta. Entonces vamos a comenzar con leer solamente, y cuando miramos el capítulo 27, vamos a leer el capítulo 27 completo y tratemos de captar. Voy a tratar de hacerlo lo más lento posible. Incluso a la semana pasada estuvimos viendo que estábamos entrando en una porción como de cánticos, y aquí hay algo también de eso en estos capítulos. Pero vamos a ir de pronto haciendo algunos pequeños aclaraciones en la medida que leemos. Dice versículo 1: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar.
Cuando uno empieza por ahí nomás ya empieza a preguntarse, ¿y eso qué es? ¿Qué es el Leviatán? ¿Alguien conoce el Leviatán? ¿No han ido a un zoológico? ¿No han visto un Leviatán en el zoológico? No. Bueno, seguramente porque ya no existen, yo no sé. Pero es un nombre que se utiliza o que aparece en el Antiguo Testamento, en los Salmos, incluso en Job. Se habla del Leviatán o del monstruo marino. Es como un monstruo del mar, del que no tenemos, digamos, una referencia de su forma. Pues aquí habla de, parece ser como tipo serpiente, algunos lo comparan con un cocodrilo, pero parece ser algo gigantesco y que generaba verdaderamente terror en la mentalidad, digamos, antigua. Era algo terrorífico, ¿no? No sabemos de qué época podían ser estos animales o monstruos marinos, y aquí menciona inclusive al dragón, menciona al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Todos son monstruos del mar. Sin embargo, por el contexto, puede tratarse de una forma figurada de hablar de, para aplicársela a grandes enemigos, digamos, de Israel, por lo que sigue. Vamos a leer lo que sigue, pero aquí está hablando de que Dios castigará a ese leviatán, y si son enemigos de Israel, pues entonces dice el versículo 2: en aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo. Cantad, ¿no? ¿Cuál es esa viña? La viña del vino rojo. También una expresión suelta de alguna forma, pero no es la primera vez que aparece la figura de la viña en Isaías. ¿Dónde la habíamos visto? En los primeros capítulos vimos de la viña de Jehová. ¿Cuál es la viña de Jehová? El pueblo de Israel. Y dice: en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Dios protegiendo su viña. Versículo 4: no hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? ¿Como quién se enfrentará a mí? En esa labor de proteger su viña, ¿quién se va a enfrentar a mí? Dice Dios. Yo los hollaré, los quemaré a una. Versículo 5. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Es decir, en otras palabras, no se metan conmigo. ¿Quién se puede meter con mi fortaleza? Mejor les conviene que hagan la paz conmigo. Vamos a tener en cuenta esas expresiones. Versículo 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos. Israel y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Es decir, ¿le ha ido tan mal a Israel como los que le hicieron mal a Israel? Dios se encarga de los enemigos. Por eso parece referirse a los enemigos de Israel, a quienes Dios pondrá o llamará a cuentas. Versículo 8: con medida los castigarás en sus vástagos, él los remueve con su recto bien, con su recio viento, en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Dios perdonará el pecado de Israel, pero en ese contexto de abandonar la idolatría. Dice que ya no se levantarán las imágenes, los altares que tenían serán desmenuzados como si fueran de cal, las imágenes de acera, del sol, los ídolos que ellos tenían.
Versículo 10, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Puesto que está hablando de la restauración de Israel y de perdonar a Jacob, seguramente estos elementos de juicio se refieren a los enemigos, es decir, los enemigos de Israel serán desmenuzados. Versículo 11, cuando sus ramas se sequen serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Algunas cosas difíciles de entender, pero algunas frases claras, como si Dios dijera, lo más importante se los voy a dejar bien clarito, ¿no? Bien clarito. Quisiera, y voy a detenerme un poco más en el capítulo 28, y por lo tanto quisiera con este primer capítulo solamente mencionar algunas conclusiones que se pueden extraer. Por eso digo que vamos a salir por la más fácil. Vamos a extraer algunas cositas claras. Yo siempre les motivo a que no se preocupen o se asusten cuando las cosas sean difíciles de entender, porque lo que Dios quiere que quede claro, Él lo hace entendible para nosotros. De tal forma que vamos a mirar unas conclusiones muy pequeñas y vamos a comenzar diciendo lo siguiente: el Señor tiene su día para todo. ¿Qué encontramos en este capítulo que nos permiten afirmar eso? No sé si ustedes lo notaron, pero en aquel día, noten la repetición desde el versículo 1, ¿no? En aquel día Jehová castigará. En el versículo 2, en aquel día cantad acerca de la viña. Por allá en el versículo 6 inclusive dice, días vendrán, ¿cierto? Y luego, ¿dónde más? En el 12, acontecerá en aquel día. Y en el 13, acontecerá también en aquel día. Esa reiteración de en aquel día, en aquel tiempo, vendrán días, es como recordándonos constantemente que Dios tiene un tiempo establecido para todas las cosas. Eso lo podemos sacar claramente del texto. Dios envía un mensaje a través de Isaías, porque Dios tiene planes y esos planes tienen su tiempo. Y así como Dios tiene un tiempo para las cosas eternas, para los planes eternos, para su obra con el pueblo de Israel, el castigo a las naciones enemigas, la restauración de Israel, la venida del Mesías, la segunda venida de Cristo, el juicio final. Dios tiene todo establecido. Permítame decirlo, que si ese es el carácter de Dios, Él también tiene un día para usted, para las cosas. Y esto es muy importante entenderlo. Si recordamos que nuestra tendencia es a desesperarnos, la tendencia del ser humano es al afán, al estrés. Nosotros siempre nos afanamos por todo. Por eso es que somos expertos los seres humanos en inventar cosas instantáneas, las comidas instantáneas, las construcciones instantáneas. Todo lo queremos instantáneo porque queremos correr. El tiempo se convierte casi que en un verdugo que nos está apresurando y estamos afanados. Acaba de nacer el bebé y ya estamos pensando
en su estudio, en los cuadernos, y qué vamos a hacer y a dónde lo vamos a meter. Y está en preescolar y ya queremos que rapidito salga, y por eso los ponemos a estudiar tempranito para que salgan rápido. No sé si es que algunos padres tienen rapidito afán de salir de ellos de parte, o que no estorben tanto en la casa, pero hay un afán de que se profesionalicen, que se llenen de carreras, que maduren biches. Nosotros somos muy afanados. Dios tiene un tiempo para todo, tiene su tiempo. Por eso decía por allá un sabio, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. ¿Sí? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y yo le añado, y todo tiene su lugar. Porque es que Dios es un Dios de orden. Y en esto podemos ver que el Señor tiene un día para todo. Otra conclusión que podemos sacar de este capítulo es que Dios es un Dios que no tiene rival. Hay dos digamos, campos en los que menciona en este capítulo. El primero con respecto a los enemigos de Israel, los que torturaron a Israel, los que exiliaron, los que subyugaron al pueblo de Israel. Dios dice, yo tengo planes para ellos. Y Dios dice, no hay quien pueda enfrentarme, no hay quien me pueda poner cardos en la batalla. O sea, no hay poder que pueda contra mí. Entonces, en el campo militar, en el lenguaje de la guerra, se presenta a Dios aquí como absolutamente invencible. Y esto está relacionado con la autonomía de Dios. No hay quien pueda hacerle frente. Pero el otro campo en el que se presenta a Dios como un Dios que no tiene rival es en el campo de la adoración. Fíjense que se habla de cómo el pueblo cayó en adorar ciertos ídolos de las naciones a donde ellos iban, y terminaron haciendo, no solamente, pues obviamente como las naciones vecinas, ídolos, imágenes de acera, del sol, y tenían adoración a diferentes deidades inventadas por manos humanas. Pero Dios dice, como termina el capítulo en el versículo 13 diciendo, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Es decir, terminarán adorando al único digno de adoración. Frente a esas divinidades creadas por manos humanas, también Dios es un Dios que no tiene rival. Y en tercer lugar, podemos ver aquí a un Dios perdonador, un Dios capaz de perdonar los más desafiantes pecados de su pueblo: la idolatría, la traición al Dios que los formó, como les dice muchas veces. El pueblo se había apartado de Dios, y sin embargo encontramos aquí esa esperanza y esa promesa de perdón, como dice el versículo 6. Días vendrán, también en su tiempo, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos. Israel y la faz del mundo llenará de su fruto. ¿Y todo por qué? Porque Dios va a perdonar. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Dios será perdonador, y en el versículo 9 lo reitera cuando dice, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob. Será perdonada la iniquidad de Jacob. Pero en ese mismo contexto del versículo 9, donde ofrece perdón, dice que la evidencia de ese perdón es que serán deshechas como si fueran de cal las imágenes que ellos adoraban. Entonces, como diciendo, en el momento en que Israel, que el pueblo, que Jacob se arrepienta y vuelva a Dios, serán perdonados. Dios no duda en perdonar, es un Dios que perdona. Tres conclusiones pequeñas de este capítulo, porque quiero
quiero que vayamos, digamos, subiendo en el tono de este mensaje y miremos lo que nos dice el capítulo 28, que de antemano le colocamos este título, si se puede llamar, de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Encontramos en este capítulo un poco incluso más enredado que el anterior. Pero hay algo que salta a la vista y es la condición de pecado, de abandono de parte de Israel a la fe que ellos tenían en Dios. Y entonces todo comienza en este capítulo con una de las expresiones que mayor miedo debería despertar en el ser humano, y es cuando Dios dice ¡ay! ¿No? Yo recuerdo cuando era un niño y habían ciertas expresiones de mis padres que uno decía, viene castigo. Viene castigo. Puedan ser posiciones o ciertas palabras, ¿no? O como le pasaba también a mi esposa con doña Dorita. Ella cuando la veía con las manos atrás y decía, pase. Ella porque detrás tenía algo escondido. Pase. Y ese ay, que se repite mucho en Isaías, es una advertencia divina. Y dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. En ese regaño. Los ebrios de Efraín. ¿Quiénes son los ebrios de Efraín? ¿O en qué otra forma lo podemos decir? Los borrachos de Israel, ¿cierto? Aquí está apuntando a los borrachos de Israel y dice, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza, derriba la tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Una vez más, será pisoteada. Esa imagen de gloria o de corona es que en medio de su ebriedad, de su borrachera, se ufanaban, se gloriaban en su condición. Dice el 4, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga, tan luego como la tiene a mano. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Noten el contraste. Este pueblo ebrio, borracho, tenía su gloria en su condición de pecado. Pero en el versículo 5 hay una promesa, otra vez con aquel día encabezando, Jehová de los ejércitos será por corona. Es decir, la verdadera gloria será Dios. ¿Pero para quién? Para el remanente de su pueblo. Es decir, mientras la mayoría están ufanándose en la gloria de sus manos, pero en medio de la borrachera y de las burlas a Dios, el remanente permanecía fiel a Dios. Versículo 6 dice, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados con el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Qué está describiendo? Una borrachera terrible. ¿Pero quiénes? Sacerdotes y profetas.
Es decir, los líderes espirituales del pueblo estaban ebrios, borrachos, de tal forma que hacían errar, se inventaban, miren, erraron en la visión. El Señor me ha mostrado, me imagino diciendo, el Señor me ha mostrado, pero ¿qué les iba a mostrar en medio de la borrachera? ¿Cierto? Erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque, miren esto, versículo 8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que se está describiendo acá? ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? Es decir, a los bebés, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Es decir, expresiones poéticas, extrañas, pero que solamente hablan de los errores que estaba cometiendo ese pueblo, y estos sobre todo líderes encargados de guiar al pueblo. Y luego dice el versículo 11, porque en lengua extraña o en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Por qué? Bueno, o bien está hablando de otra forma de hablar, o puede ser que siga hablando de la forma en que están hablando los borrachos, ¿cierto? Están tan borrachos que hablan tartamudeando como hablan los borrachos, ¿no? Lengua extraña, no se le entiende. Pero dice el versículo 12, a los cuales él dijo, Dios les dice, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír, seguían en su terquedad. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, y un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Es decir, la palabra de Dios se cumplirá sobre ellos. Pero noten este versículo 14, que es donde quiero que nos detengamos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. ¿A quién va dirigido el mensaje? A los gobernantes, a los líderes religiosos, a los sacerdotes, a los profetas. Pero ¿cómo los está llamando? Varones burladores. El problema con la actitud que tiene el pueblo de Israel, especialmente sus líderes, es que con eso se están burlando o pretenden burlarse de Dios. Pero de Dios nadie se burla. Incluso menciona aquí una de las burlas que decían. Miren lo que dice el versículo 15. Por cuanto habéis dicho, noten lo que decían: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué significa todo eso? A nosotros no nos va a pasar nada, porque nosotros hemos hecho pacto con la muerte y con el sepulcro. O sea, cuando venga la pandemia, a nosotros no nos tocará, porque es que ¿en dónde estaba la gloria? ¿Cuál es la gloria de ellos? La burla, la falsedad y la mentira. Nosotros nos hemos escondido nuestro refugio es la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Su confianza estaba puesta en su astucia, en su picardía. No sé si a ella también llamaban malicia indígena, pero ellos estaban confiados en sí mismos. Por tanto, Jehová el Señor dice así a estos burladores. Noten lo que les dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, ¿qué? No se apresure. ¿Qué era lo que ellos estaban diciendo con respecto a la confianza que tenían?
a nosotros no nos llegará. ¿Estaban apresurados? No, no estaban apresurados, pero tenían su confianza puesta en los pactos que tenían y en su burla de Dios. Y entonces Dios les dice, les habla de esta piedra y dice, el que creyere en esa piedra, ese sí que no se apresure. En otras palabras, no se apresure. Pero entonces este versículo 16 nos genera una pregunta. He puesto en Sión por fundamento una piedra. Y yo me imagino a los que estaban recibiendo el mensaje preguntándose, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Y ese es un tema con el que quiero precisamente concluir, o que le pongamos mayor atención. Una piedra angular. ¿Cuál es esa piedra angular? ¿Qué responderíamos a la pregunta del profeta o del sacerdote que dice, ¿de qué está hablando? Esa piedra angular que dice, he puesto en Sión por fundamento, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en esa piedra, que no se apresure, que no se preocupe. ¿Cuál es esa piedra? ¿Dónde dice? Le preguntan a uno con respecto a ciertos textos de Isaías. También nos dicen, no se apresuren a conectar con Jesús ahí mismo, ¿cierto? Nos dicen algunos, no se apresuren porque es que no todo lo que está allí se refiere a Jesús. Eso es cierto. Y es peligroso atribuir un mensaje de Isaías por algún parecido al Mesías o a Jesús. Pero cuando Dios tiene un mensaje fundamental, importante, trascendental para la vida del creyente, se encarga de que no esté en un versículo, sino que se pasee por toda la Escritura. Y esta es una verdad tan importante que Dios se hizo cargo de que quedara explícito a lo largo de la Escritura y hecho mano de diferentes tipos de literatura. Y permítanme que hagamos un pequeño recorrido aquí para que miremos qué es esa piedra angular. Partiendo de Isaías, este texto que acabamos de leer es un texto profético, lenguaje profético, simbólico, todas las características que tiene el lenguaje, la literatura profética. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión, monte de Dios, por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Pero retengan esto: el que creyere, no se apresure. Resulta que en el mismo Antiguo Testamento, pero en otro tipo de literatura, Salmos 118, y aquí los voy a poner a ejercitar allí, buscar en la Biblia. Vamos a hacer un paseo bíblico, porque creo que esta es una expresión fundamental y trascendental para la iglesia hoy. Salmo 118, versículos 21 al 23. Aclarando o sabiendo de antemano que vamos a leer una poesía, vamos a leer un cántico, un salmo. La literatura es otro tipo, es una canción que dice así: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Una canción. Esta canción les deja claro quién es entonces la piedra. ¿Está claro?
A mí no. Pero el Señor se encargó de que en la poesía también se hiciera referencia a esa piedra, ¿cierto? Y solamente podemos afirmar lo que la Escritura nos dice. Vamos entonces a pasear a Marcos, otro tipo de literatura. ¿Qué tipo de literatura vamos a ver ahora? Marcos capítulo 12. Y cuando empezamos a leer el versículo 1, ya podemos ver qué tipo de literatura es. Dice el versículo 1: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Es decir, que vamos a leer literatura parabólica. Eso es parabólica, ¿cierto? Es decir, las parábolas son símbolos, es una historia figurada para enseñar una verdad. ¿Y quién va a hablar en parábolas? Jesús. ¿Qué dicen parábolas? Miren la parábola de Jesús. Un hombre plantó una viña. Si ustedes recuerdan, ¿quién eran los que estaban escuchando esta parábola? Eran judíos. Ustedes se podrán imaginar que empezaron inmediatamente a darle vueltas en la cabeza cuando escucharon viña. La figura de Isaías, de la viña de Dios. Bueno, noten bien. Un hombre plantó una viña, dice Jesús. La cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando, a unos matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? O sea, cuando termina la parábola, Jesús hace esta pregunta: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué está leyendo Jesús? El Salmo 118. Con esta parábola nos queda claro ahora sí quién es la piedra. Pues no, ¿cierto? No le dé miedo, no, pero Jesús recuerda esta mención y les recuerda a estos hombres el tema de la viña, los labradores encargados de la viña y cómo mataron a los mensajeros, que probablemente sean los profetas del Antiguo Testamento, a quienes mataron. Y finalmente dice que el dueño de la viña, que ya sabemos que en Isaías es Dios, envió a su hijo amado. Miren lo que pasa en el versículo 12. Procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, es decir, la entendieron. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Es decir, ellos entendieron que con esa parábola Jesús se estaba refiriendo a ellos como ¿qué? Como los labradores malvados, porque eran los encargados de administrar la viña del Señor, que era el pueblo de Israel. Pero aquí todavía queda la pregunta en camino, y como Dios quiere que eso quede bien claro, entonces en literatura narrativa, el libro de los Hechos, otro tipo de literatura, bueno, Marcos también es narrativa, pero estábamos leyendo una parábola. Ahora miremos propiamente una narración, una historia en Hechos capítulo 4, cuando los discípulos,
Juan y Pedro hicieron un milagro. Dice el versículo 1: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quiénes vinieron? Los líderes del pueblo judío, los líderes religiosos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban resentidos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, ¿quiénes? Los gobernantes, los ancianos, los escribas, casi que el mismo auditorio de Isaías y de Marcos, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, la pesada. Y poniéndole en medio a estos discípulos, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es la piedra? ¿Alguna duda? ¿Quién lo dice? Pedro, lleno del Espíritu Santo. No es una revelación humana o una interpretación humana, sino que es una revelación del Espíritu Santo, el mismo que habló a través de Isaías y del salmista. Es el Espíritu Santo en boca de Pedro quien confirma de quién estaba hablando cuando se habla de la piedra preciosa. Pero entonces, cuando llega el clímax de esta revelación, se hace una de las afirmaciones más importantes de toda la Escritura: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación reposa exclusivamente en Jesucristo como la piedra angular, el fundamento. El que creyere, como decía el Salmo, no se apresure, no se apresure. Es un mensaje que genera incomodidad a muchas personas, porque algunos proclaman que hablemos de Jesucristo como una alternativa, como una creencia de unos cuantos, pero que si hay otras creencias, pues todas son iguales y que todas conducen al mismo camino. Y en un contexto globalizado como el que vimos nosotros, donde hay tantas creencias, filosofías, culturas, religiones, decir que no hay otro en quien podamos ser salvos incomoda. Nunca lo diga usted por incomodar. Lo proclamamos por salvación, no para incomodar. Pero nunca se abstenga de decirlo porque incomoda. Porque la verdad es una verdad de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Ahora, esta es una historia. Es lo que le pasó a Pedro y Juan cuando hicieron este milagro. Pero el Nuevo Testamento no se queda en esta explicación o en esta comunicación de
estos discípulos con respecto a quién era la piedra, sino que va más allá. Y entonces llegamos a la literatura didáctica. Llegamos a Pablo. Pablo ya no cuenta historias, Pablo da argumentos, explicaciones, doctrina. Y en Romanos capítulo 9 nos encontramos a Pablo ya explicando, volviendo a hablar acerca de la piedra angular, pero en forma explicativa. Y noten bien lo que dice. Capítulo 9, versículos 30 al 33 dice: ¿qué pues diremos? Dice Pablo. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, está hablando del contexto donde ya los gentiles, ya aquí no es los judíos, sacerdotes, todos los líderes de Israel, sino que ya está mencionando la relación entre los judíos y los no judíos. Y hace esta pregunta suponiendo que alguien se la está haciendo. ¿Cómo es posible que los judíos, que eran el pueblo de Dios y que se basaban en la ley de Dios, no alcanzaron la justicia, y los gentiles que no conocen la ley, para ellos sí? ¿Cómo así? Entonces Pablo responde en el versículo 33. ¿Por qué? Porque iban tras ella, tras la ley, no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. A ver, ¿de qué estábamos hablando de la piedra? Piedra angular, piedra fundamental y preciosa. ¿De dónde se convirtió en piedra de tropiezo? ¿O será que está hablando de otra? Miremos a ver. Piedra de tropiezo, versículo 33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Aquí nos encontramos con una explicación más sobre esta piedra. Es a la vez piedra de salvación y piedra de tropiezo. Puede hacer caer o puede ser refugio. Y lo que dice Pablo aquí es: el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué pasará con el que no creyere en él? Tropezará. Y por si las dudas, Pedro también nos habla de esta piedra. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 4 al 10 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, le está hablando a la iglesia ahora, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que ofrezcáis sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Y dice Pedro a la iglesia: para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Solamente en Jesús hay salvación, dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pero aquí el mismo Pedro, al explicar el Evangelio, dice que solamente hay dos opciones: creer o rechazar a Jesucristo. Aquel que crea en él no será avergonzado, pero aquel que le rechaza caerá como en una piedra de tropiezo. Y entonces termina esta porción de Pedro
con ese versículo tan conocido por todos, el versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Se acuerdan los sacerdotes y profetas y los labradores que Dios había escogido para cuidar la viña? Ahora Pedro le está diciendo a la iglesia: ustedes son real sacerdocio. Ahí se ve lo que el dueño de la viña decidió: quitarle la viña a esos labradores malvados y dársela a otro. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, iglesia, que en otro tiempo no erais pueblo, cuando Isaías dio el mensaje, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, porque Dios es autónomo y misericordioso. Escogió la iglesia para encargarse del mensaje de salvación, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, así que en dos capítulos podemos decir estas cosas. El Señor tiene su día para todo. Es un Dios que no tiene rival. Es un Dios que perdona. De Dios nadie se burla. Y Jesucristo es la piedra angular. Pero ese pueblo de Israel en un momento creyó. Hubo un día en el que Israel creyó, buscaba a Dios y había un remanente que le buscaba. Pero hubo otro día que dieron la espalda y pusieron su confianza en sus pactos, incluso pacto con la muerte y con el sepulcro, y decían: no nos va a pasar nada. Confiaban en Egipto, confiaban en Asiria, confiaban en sus prácticas religiosas, confiaban incluso en las obras de la ley, menos en Dios. La pregunta, hermanos, entonces es: ¿en qué tenemos nosotros, como el nuevo pueblo de Dios, pueblo de sacerdotes, nación santa, en qué tenemos puesta nuestra confianza? Y yo quiero que usted se pregunte eso con los ojos cerrados. Cierre sus ojos allí donde está, por favor. ¿En qué tiene puesta su confianza? Y estoy seguro, usted tenga sus ojos cerrados, que si yo paso un papelito para que usted escriba en quién tiene puesta su confianza, todos van a escribir en Dios. Porque sería como un quiz de teología y todos aprobarían al escribir allí Dios. Pero yo no estoy haciendo una pregunta de reflexión teológica o teórica. Yo le quiero invitar a que usted mire su vida, a que mire su corazón, a que con sinceridad delante de Dios mire en quién o en qué tiene puesta su confianza. Cuando el pueblo de Israel confiaba en las obras de la ley, pensaban que era confianza en Dios. Pero Pedro nos revela, o Pablo nos revela, que no tenían fe. La fe tiene que ver con fidelidad y obediencia a Dios. Tener la confianza puesta en Dios significa que le obedezco en todo lo que hago en mi vida. ¿Qué tanta es su confianza en Dios? Que realmente pueda decir que en ningún otro hay salvación. Porque si es así, cuando usted proclame las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, está siendo coherente con lo que vive. Padre, te agradecemos por lo que eres para nosotros, piedra preciosa. Gracias por Jesucristo, nuestra roca fuerte, firme.
de salvación, roca aprobada, escogida, preciosa, fundamental. Gracias, Señor, por Jesucristo. Y guárdanos, Señor, de mirar hacia cualquier otro lado para buscar seguridad, para pensar: a mí no me va a pasar. Yo estoy seguro que nuestra seguridad esté realmente escondida en ti, Señor. No en la justicia humana, no en las cosas materiales, no en la religión, porque solo tú eres digno de absoluta confianza, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Les esperamos el miércoles a las 7 de la noche en Oikodomé. Y el sábado reunión de hombres y de mujeres a las 4 de la tarde, los hombres acá, a las 3 de la tarde las mujeres en Casa de Oración, Casa de Oración Bolivia. 3 de la tarde, ¿cierto? Sí, las mujeres a las 3. Que Dios les bendiga a todos.